Génesis, clase 6, audio 3. Muy bien, estamos entonces ahora en el capítulo 29 de Génesis, siguiendo la historia de Jacob, y ahora vamos a ver finalmente Jacob llegando a Harán y su encuentro con Raquel. Muy bien, leemos a partir del versículo 1, dice así: Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él les dijo: He aquí aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y dijo Jacob a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Muy bien, vamos a parar acá brevemente la lectura y luego continuamos. Entonces ahí tenemos a Jacob llegando a Harán, y él ahí ve un pozo donde el ganado bebía, y pregunta ahí a los que estaban esperando. Era costumbre en aquel tiempo que los pozos estuvieran tapados con una piedra o protegidos con una piedra, ya que era algo muy valioso, y que normalmente se destapaba la piedra del pozo solamente cuando el ganado estaba listo ya estaba todo reunido, y hacían que todos los distintos rebaños se reúnan, y recién ahí, a determinada hora, el dueño del pozo o alguien que el dueño del pozo enviaba, destapaba el pozo, bebían los ganados y se volvía a tapar, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando ahí cuando llega Jacob. Él ve que había 3 rebaños que estaban esperando ahí, que todavía era de día, y entonces le pregunta de dónde eran, y dicen: somos de Harán. Y ahí Jacob le pregunta si conocen a Labán, hijo de Nacor. Bueno, Labán no era hijo de Nacor, era nieto de Nacor. Recuerdan, Nacor tuvo a Betuel y Betuel a Labán. Pero bueno, decir hijo también es un término más genérico, puede ser nieto, puede ser descendiente, ¿no? O sea, cuando se dice el hijo de David, no significa que era el hijo directo acerca de Jesús, sino que era descendiente. Bueno, entonces preguntan por Labán, y ellos dicen: sí, le conocemos. Pregunta si está bien, y entonces dice: bueno, ahí justo viene Raquel, la hija de Labán, con las ovejas. Recuerdan a Labán, ¿no? Cuando estuvimos viendo allí a Eliezer yendo a buscar esposa para Isaac, muchos años antes, quizás 70 años antes, o no, 90 años antes. Bueno, allí estaba Labán, estaba con su padre Betuel, y vimos todo ese episodio, ¿no? Bueno, entonces pregunta por Labán, Jacob dice sí, y ahí estaba Raquel. Era normal que alguna de las hijas de los dueños, de los jeques de aquel tiempo, fuera pastora, ¿no? Fuera la que cuidaba el rebaño. Era un trabajo duro de estar cuidando el rebaño, y en este caso era Raquel, la pastora, que venía con las ovejas. Y bueno, y le dicen que justo era la hija, ¿no? Entonces imaginamos ahí a Jacob, ¿no? Cómo Dios estaba guiando todo. Entonces
él les dice, bueno, vayan, sigan, denle de beber. Dice, no, no podemos hasta que no se destape el pozo, ¿no? Probablemente Jacob, viendo a Raquel, él quería que desaparezcan los otros, ¿no? Quedarse a poder hablar a solas con Raquel. Bueno, entonces cuando llega Raquel, Jacob va a ir y él va a destapar, dice, él va a sacar la piedra. Esa piedra era pesada, normalmente no la podía sacar un solo hombre, ¿no? Pero bueno, Jacob lo va a hacer, quizás tratando de impresionar allí o a Raquel, pero él va a ser el que va a destapar la piedra y él se va a encargar de abrevar las ovejas de Labán, ¿no? Entonces ahí vemos haciendo contacto ahí Jacob con Raquel, con cortesía, sacando la piedra, encargándose él de darle de beber a las ovejas, ¿no? Y bueno, y ahí dice que se emociona Jacob, ¿no? Dice que alzó su voz y lloró. Bueno, sin duda esto fue muy sincero, o sea, Jacob venía allí huyendo y un largo viaje, como 1000 kilómetros, ¿no? Y llegando y cómo Dios lo hace encontrar, casi la primera persona que encuentra es allí su pariente, y bueno, y se emociona y llora y él besa a Raquel y le cuenta, ¿no? que él era hermano de su padre. Bueno, no era hermano de su padre, ¿eh? Hermano en una forma genérica, decir pariente, ¿no? Y que era hijo de Rebeca, ¿no? Y ella corrió y cuenta a su padre. Muy bien, ahí continuamos entonces leyendo, dice el versículo 13. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Muy bien, entonces paramos aquí nuevamente. Finalmente le avisa a su padre, Raquel, y Labán lo recibe y le cuenta todo Jacob. Y Labán le dice, bueno, sos mi hermano, y se queda ahí, lo hospeda, y un mes lo hospeda. Pero finalmente Labán le dice, bueno, viendo Labán que Jacob no se iba a seguir quedando, entonces Labán le dice, bueno, por ser mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario, ¿no? La costumbre, se dice la costumbre en aquel tiempo, era, si una persona se hospedaba, era hospedarla, por supuesto, y durante los 3 primeros días no se le preguntaba nada, ¿no? Pero después del tercer día se esperaba que la persona dijera cuál era su propósito, qué es lo que hacía, y si se quedaba ya más tiempo, bueno, se establecía una forma, ¿no? de poder emplearse a esa persona. La cuestión es que Labán le va a decir ahí a Jacob, dime cuál será tu salario, no me vas a servir de balde. Lo que le estaba diciendo, o sea, traducido, ¿no? Labán iba a ser como un Jacob en su carácter, pero recargado, diríamos, potenciado, ¿no? Dios le va a poner una piedra ahí delante a Jacob para pulirlo, ¿no? Y Labán era un ventajero, pero mucho más que Jacob. Ya habíamos visto algo de él cuando estuvo allí Eliezer, pero ahí le va a decir, bueno, cortésmente le dijo, bueno, si vos te querés quedar acá, vas a tener que servirme y vas a tener que pagarlo de alguna manera. Entonces decime cuál será tu salario, ¿no? Entonces ahí Jacob le ofrece servirle 7 años por Raquel, por la mano de Raquel. Bueno, habíamos visto, ¿no? La costumbre oriental era que
se debía ofrecer una dote, al querer desposarse con una mujer, a los padres, a la familia. En el caso de Eliezer, él había llevado allí 10 camellos con regalos para ofrecer por Rebeca, pero en este caso Jacob había salido él solo, no había llevado una caravana, no había llevado nada, había tenido que huir, y la verdad es que él llegó ahí y no tenía con qué, si bien él era rico, o sea, hijo de Isaac, que era poderoso, él ahí no tenía nada. Y él ofrece, bueno, ya que no podía ofrecer ninguna dote por Raquel, le ofrece 7 años de trabajo, ¿no? O sea, sin sueldo, solamente comida y lugar para dormir, pero por 7 años iba ahí a servirle. Y la verdad que lo que ofreció Jacob era mucho más de lo necesario, ¿no? O de lo que se acostumbraba. Quizás Jacob amaba a Raquel y no quería correr el riesgo de ser rechazado, ¿no? Y él le ofrece eso, ¿no? 7 años. Y Labán, ¿no? Dice, bueno, perfecto. Labán ve la oportunidad ahí de matar 2 pájaros de un tiro, de casar a su hija. Después vamos a ver cuál era la verdadera intención de en qué orden casarlas. Y tener un sirviente gratis por 7 años. Alguien que le sirva sin sueldo, digamos, por 7 años. Dice ahí que Jacob le pasaron rápido los 7 años, ahí estuvo sirviendo a Labán porque amaba a Raquel, ¿no? Esto es todo una historia romántica, ¿no? Realmente Jacob estaba enamorado de Raquel y él ahí 7 años trabajó por ella. Muy bien, entonces ahí vemos, ¿no? 7 años trabajando allí Jacob como siervo, como sirviente, habiendo sido el hijo bien de una familia rica, bueno, suplantador, engañador, aunque ciertamente él buscaba también lo espiritual, le daba importancia a las cosas de Dios, pero la verdad es que, bueno, Dios empezaba a formarlo, ¿no? Y Dios permitió toda esa situación porque él quería transformar el carácter de Jacob. Y entonces ahí va a usar su amor por Raquel, ¿no? Lo vemos a Jacob enamorado, trabajando 7 años y dice que le parecieron pocos días. Pero bueno, todavía le faltaban lecciones duras a Jacob, que las vamos a ver en el próximo año, en el cual Dios iba a empezar a transformar, o estaba ya comenzando a transformar su carácter, ¿no? La voluntad de Dios se va a cumplir, su palabra, Él va a terminar la obra en la vida de Jacob. Pero quizás lo que podamos llevarnos ahora como aplicaciones, que a veces no es necesario elegir el camino difícil. La palabra de Dios nos guía a ser sensibles, a buscar, medir nuestros pasos, a reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas y no que tengamos que dar coces contra el aguijón, ¿no? Porque eso no es sabio, eso no es sabio. Nunca podremos más que el Señor, pero Dios en su amor, por ser nuestro Padre, Él no nos va a dejar como huérfanos, Él no nos va a dejar, no nos va a soltar la mano. Se lo prometió a Jacob, no le iba a soltar la mano. Pero bueno, la escuela iba a ser dura porque él era obstinado y Dios tenía que tocar su corazón, ¿no? Ojalá que en tu vida y en la mía podamos, que no sea necesario esto y que podamos buscar de nuestra propia voluntad el camino de Dios y poder enderezar nuestros pasos según lo que Dios nos vaya indicando.